Bien, son algo que por ahí, como les decía, les asusta un poco el nombre en general, pero no hacen más que ordenarnos un poco eh, para resolver ciertas partes de algún ejercicio, de algún problema que tengan que resolver. Eh, Primero que nada, vamos a ver qué es un patrón en general. ¿Qué entienden ustedes por un patrón? No el patrón de la fábrica. Una frecuencia que se repite varias veces. Claro, algo que se repite, una estructura seguida, dice Juan, sí, por ese lado. Eh, es algo que se repite, ¿sí? Y que lo observo en diferentes contextos con alguna misma, con ciertas características similares, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, diferentes patrones de colores y formas, y bueno, tenemos patrones por todos lados, ¿sí? La idea que hacen los patrones de diseño de software es tomar la idea de esto, ver en un conjunto de diseños cosas que se repiten o que resuelven un determinado problema de una forma eficiente o bien orientado a objetos, y darles una forma un poquito más abstracta para que después yo pueda instanciarlo con otro problema similar, ¿sí? Y tenga ya una solución buena. La idea es esa, es observar diseños buenos a diferentes problemas que pueda abstraer en una forma común, a eso le doy un nombre, y después yo instancio ese patrón en otros contextos y ya sé que voy a tener una solución que va a funcionar bien, que va a estar bien orientada a objetos. Normalmente para no andar reinventando la rueda, ¿sí? Si ya hay una solución que está probada que funciona para ciertos contextos, bueno, la vuelvo a utilizar. Eh, bueno, ya se habrán dado cuenta que el, el diseño orientado a objetos no es algo fácil. Si algo que ustedes, un código que ustedes escriban puede estar bien, puede resolver el problema que se les pide resolver, pero esa solución puede no estar orientada a objetos, ¿sí? Eh, y bueno, los diseñadores expertos, en vez de andar inventando constantemente soluciones para los problemas que van teniendo que resolver, en realidad lo que más los hace expertos es justamente la experiencia de conocer eh, problemas similares y cómo adaptar esos problemas similares a un problema nuevo. Los patrones de diseño entonces lo que hacen es buscar conjuntos de clases y objetos y ver cómo se relacionan las clases en una jerarquía de clases, objetos a nivel de comportamiento, para obtener una solución que puedo adecuar a un problema nuevo, similar. Eh, entonces, hablando particularmente de diseño de software, un patrón no es más que una solución estandarizada de resolver un problema, ¿sí? Una forma recurrente de resolver un problema. Definen un molde, fíjense que lo podemos ver como un nivel de abstracción más arriba del de clase y objeto. Si ustedes se acuerdan, un objeto, perdón, una clase es un molde para la creación de objetos, ¿sí? Con características similares, todos van a tener los mismos atributos del mismo comportamiento. Bueno, el patrón de diseño lo podemos ver como también un molde, pero para resolver un problema, ¿sí? Entonces ya me va a decir, cada patrón particular me va a decir qué clases tengo que implementar o que tengo que extender, si ya existieran en el lenguaje de programación que usen, qué clases tengo que implementar para resolver el problema, para adaptar el patrón de diseño a mi problema particular. Estas soluciones en general van a hacer que los diseños que yo implemente sean flexibles y reusables, ¿sí? Que es lo que buscamos normalmente cuando diseñamos un problema orientado a objetos, que sean fáciles de extender, fácil de adaptar. Eh, los patrones de diseño, bueno, hoy en día hay muchísimos catálogos, ¿sí? En general se agrupan, hay infinidad de patrones, ¿sí? Que distintos autores académicos agrupan en catálogos de patrones de diseño. Uno de los catálogos más, de los primeros y de los más utilizados hoy en día es el que está publicado en este libro, de Design Patterns de Gamma, que se conoce como el libro de la banda de los cuatro, que son los cuatro estos cuatro autores que formalizaron los patrones en un catálogo, en uno de los primeros catálogos de patrones de diseño, en el año 94, fíjese que hace bastante ya. Y bueno, en este libro se define un patrón de diseño como una descripción de clases y objetos que se comunican entre sí, adaptada para resolver un problema de diseño general, ¿sí? A un contexto particular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Un diseño general es
justamente un molde que se aplica a diferentes problemas y cómo yo eso lo aplico a mi contexto particular, a mi problema que estoy intentando resolver. ¿Sí? Bueno, este libro es viejito, ya les digo, lo pueden encontrar fácilmente para descargar. El original está en inglés, pero hay traducciones al español que están muy bien traducidas, así que con poner el nombre en Google, el PDF, les va a salir el libro para bajar. Bueno, la principal ventaja de los patrones de diseño es que no tengo que andar pensando soluciones nuevas para problemas que ya fueron resueltos de forma correcta, extensibles y reusables por otros. ¿Sí? Entonces, si hay una solución que ya funciona, la uso. ¿Sí? Y no por eso voy a ser menos programador o menos diseñador. Otra cosa importante de los patrones de diseño es que me dan un vocabulario común entre desarrolladores. ¿Sí? Esto es muy importante, por eso muchas veces en las entrevistas les toman algún tipo de patrón, no, si conocen, no sé, por ejemplo, sí, yo no se los paso por una cuestión de, ahí pasaron por el chat un link para descargar el libro. No lo hago para no fomentar la piratería, pero está disponible. ¿Qué le estaba diciendo? Nada, por ahí en las entrevistas, uno de los patrones que más por ahí les toman es el strategy. ¿Sí? Entonces les dicen, explícame el strategy. ¿Por qué hacen eso? Porque yo al saber el nombre de un patrón de diseño, no es solamente un nombre, es la solución directamente a un problema. ¿Sí? Entonces, por ahí viene, ustedes son programadores, viene el diseñador y les dice, mira, acá tenés el problema que tenés que implementar, resolvelo utilizando un composite o utilizando un strategy. Y con eso ya le están diciendo cómo implementarlo, ¿sí? Ya le están diciendo qué clases van a intervenir en su problema y cómo se van a relacionar esas clases entre sí. Entonces es muy importante saber eh, los nombres de los patrones de diseño y cómo se implementan, obviamente, porque ya les permite ser mucho más rápidos en la comunicación. Y no les tienen que andar trayendo el diagramita de clases, implementame esto. Les dicen, implementámelo con una strategy, y ustedes ya deberían poder saber, ¿sí?, cómo tienen que implementarlo con solo conocer el nombre del patrón. Condensan y simplifican el aprendizaje de buenas prácticas. Todos los patrones de diseño implican una buena práctica de orientación a objetos. Me están pasando chat, links ahí por el chat. Aprovechen a copiarlos. Ya saben que si están usando un patrón de diseño, muy probablemente van a estar usando una buena... Ay, llegó Luis. Una buena práctica. No le digan que corrimos el parcialito. Se va a enojar. Que subimos todas las notas. Bien, obviamente los patrones los pueden usar mal, pueden decir, bueno, mira, acá estoy usando un strategy y en realidad lo están usando mal y eso no va a conducir a un buen diseño orientado a objetos. Pero bueno, la idea es que si los aprenden a usar de manera correcta, van a estar utilizando una buena práctica en la orientación a objetos. En general, cada patrón de diseño va a estar descrito, si alguno ya se bajó el libro, van a ver que tienen esos tres componentes, que son el nombre, es un nombre descriptivo del patrón de diseño, como puede ser composite o compuesto, depende de cómo se baja si se baja en el libro. En general le está el nombre en inglés y la aclaración en español, porque se usa para comunicación siempre el nombre en inglés. El strategy, que es la estrategia, el singleton, singleton no sé cómo se traduce, clase única, no sé cómo se llama. Bueno, cada uno de los patrones también va a tener una descripción del problema, ¿sí?, que les va a decir cuándo se aplica ese patrón, en qué contextos. ¿Sí? Por ejemplo, el composite se aplica en problemas que puedan modelar en forma de árbol, en el cual tienen objetos simples y objetos compuestos. ¿Sí? De esos objetos simples y otros compuestos. ¿Sí? Entonces ahí, ustedes cuando ven el problema del sistema de archivos, si conocen de antemano que el patrón composite, van a ver, ¿sí?, se van a visualizar que el sistema de archivos es una forma de árbol, en el cual las carpetas son cosas compuestas que en su interior tienen otras carpetas, ¿sí?, o sea, otros compuestos, y objetos simples que pueden ser los archivos. ¿Sí? Entonces, ya saben, si el sistema de archivos lo pueden adaptar a implementarlo con un composite, ya tienen las clases que tienen que implementar. ¿Sí? Una clase abstracta que define el comportamiento común, una clase simple, que en este caso va a ser el archivo, y una clase compuesta que va a ser la carpeta. Y bueno, eso que les decía recién es justamente la solución, ¿sí? ¿Qué elementos intervienen?
un simple, un compuesto, y una clase abstracta que abstrae el comportamiento común de ambos. Y las relaciones, el compuesto está formado por una lista de elementos compuestos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el dibujito? Y teníamos la clase abstracta de la cual heredaba el archivo, heredaba la carpeta, ¿sí? Y acá tenían una lista de elementos compuestos. La solución en general va a tener la forma de un diagrama de clases, o por ahí un diagrama de objetos o de llamado de mensajes, si lo que interesa por ahí no es tanto el diagrama de clases, sino cómo se comunican los objetos entre sí, que hay por ahí algunos patrones que se centran más en el objeto que en las clases, ¿no? Bien, y acá esto es un repasito de cosas que ya vienen usando, ¿sí? Imagínense que esto cuando empezó, todo el paradigma de orientación a objetos era algo totalmente nuevo, ¿sí? Y hubo que hacer todo este cambio de cabeza que ustedes están haciendo ahora, de programar de forma procedural o de forma secuencial, a programar orientado a objetos. Entonces muchas cosas que en su inicio por ahí se las consideraba como un patrón, porque eran cosas que se repetían en diferentes problemas, después pasaron a ser principios de la orientación a objetos, y ya ustedes no lo ven como patrón, son cosas que ya vienen usando, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de delegación, que es lo que siempre les decimos, pasarle la pelota a otro, ¿sí? Si hay algo que me molesta en una clase, lo saco una clase afuera, o si hay un comportamiento que cambia en una clase, lo saco una clase afuera y le delego la resolución de ese comportamiento a otra clase. Estático versus dinámico, que lo vieron en parcialitos y todo eso, involucra el concepto de delegación. Y después el concepto de interfaces que vimos en las últimas clases, que lo que me va a permitir es definir objetos en términos de un comportamiento particular, ¿sí? Y no en términos de una clase que además tiene estado, ¿sí? Bueno, entonces el principio este de delegación, ¿cuándo se usa? Cuando queremos heredar y reutilizar funcionalidad de una clase, uno de los casos en los que se usa, ¿no? Otros son los que le dije recién, sin usar herencia. Entonces, en realidad en este caso, estoy necesitando una herencia múltiple, pero ¿cuál es el problema acá? Yo estoy implementando, a ver qué tal el cursor. Fíjense acá, el lenguaje utilizado no tiene herencia múltiple, pero yo tengo una clase C, ¿sí? Que necesita este método A1 y necesita este método B1, ¿sí? Pero estos métodos no les sirven o no les interesa, el método B2 y el método B3. Entonces, si yo no tengo mucha experiencia, lo que hago primero es pensar, bueno, si la clase C necesita el método A, voy a heredar de A, y como también necesito el método B, voy a heredar de B. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Que esta clase C también está heredando el método B2 y el método B3. Yo no tengo forma, usando herencia, por más que el lenguaje tenga herencia múltiple, que no es el caso de Java, pero el tema es que yo acá no puedo decir que no heredo el método B y el método C. Entonces, si yo me enfrento a este tipo de situaciones, lo que tengo que pensar es, ¿realmente es necesaria la herencia acá o lo estoy pensando mal? Sí, está relacionado con los principios. Todo esto está relacionado con los principios de Solid. En realidad, Solid son 5 nombres que se le dan a todos los principios que estamos viendo. Después podemos hacer más adelante un repaso de cuáles son esos principios. Pero básicamente es darle un nombre a todo lo que estamos viendo. Entonces, la solución común sería, la solución correcta sería, si a la clase C le sirve todo lo de A, entonces por ahí esta herencia sí está bien, pero si no me sirve lo de B, entonces, si me sirve solo parte del comportamiento de B, entonces uso un objeto de la clase B. ¿Sí? Fíjense que acá hay una relación de delegación y no una relación de herencia. Entonces, ¿cómo implemento el método B1? Si el comportamiento de la clase B me sirve, directamente, acá me guardo, creo que lo tengo en la siguiente, en la clase C me guardo una referencia a un objeto de la clase B, y cuando a la clase C le piden que ejecute el método B1, lo delega a la clase B. Fíjense que lo único que hace es al objeto B le dice ejecutar B1. ¿Sí? Obviamente esto adaptado a cada contexto particular. Pero fíjense que acá no hay una relación tan fuerte como lo es la de la herencia, en la cual yo estoy heredando todo lo de la clase B, ¿sí? Cuando en realidad necesito usar comportamiento de la clase B.
Esto lo están usando ustedes constantemente, por ejemplo, cuando en una clase definen un atributo de tipo ArrayList o de tipo vector, ¿sí? Usan la funcionalidad del vector, no están heredando el vector porque internamente ustedes tienen una lista de algo. ¿Se entiende? Por ahí con el vector no les queda tan claro, pero si ustedes, no sé, cuando implementaron la cola de prioridad, ¿a alguno se le ocurrió heredar de vector o heredar de ArrayList? Puede haber pasado, ¿sí? Una cola guarda elementos, entonces heredo de ArrayList. El tema es que ahí voy a estar heredando un montón de funcionalidad que por ahí no me interesa del ArrayList. Y en realidad lo que ustedes quieren hacer es usar el ArrayList como representación interna o como estructura en la cual van a guardar sus elementos. Pero esa estructura la podrían cambiar, por ejemplo, por un árbol o por cualquier otra estructura, y eso no modifica al funcionamiento de la clase cola de prioridad. ¿Se entiende? Y le delegan a esa representación interna que ustedes tienen todos los métodos que ustedes necesitan de esa clase. Delegamos a esa cola lo propio de la estructura. Ah, es Luis. Se ve la diferencia acá principal, esto ya les digo, ya lo vieron, es un refuerzo nada más. La diferencia entre una herencia en la cual yo estoy atado a tener todo el comportamiento y todo el estado de la clase padre, con respecto a una composición o a un uso, a delegar parte de mi funcionalidad a otra clase o a otro objeto, que ya implementa bien esa funcionalidad. ¿Sí? Bueno, esto, aunque parezca mentira, en un principio se consideraba como un patrón, ¿sí? Una forma de, en vez de usar herencia, bueno, usar la idea de delegación. Ahora ya es algo que ustedes lo usan habitualmente, y por ahí si empezaron a captar bien el tema de los objetos, ni se les hubiera ocurrido que la cola de prioridad heredara de un ArrayList o de un vector. ¿Sí? Que son cosas que por ahí nosotros cuando cursamos, ¿qué año cursamos? ¿2000 esto, Luis? Son cosas que por ahí uno estaba tentado, o por ahí te lo explicaban de otra forma, y está tentado a decir, bueno, no, una cola de prioridad es una ArrayList, ¿sí? Porque estoy guardando elementos. Pero en realidad una cola de prioridad no es una ArrayList. Está usando una ArrayList para guardar elementos, que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Una pregunta? Ahora, eso es como cuando nuestro objeto hacemos la función size y lo delegamos al ArrayList.size, digamos. Claro, tal cual, ahí En tenés un este ejemplo caso. claro. Sí, ahí tenés un ejemplo claro. Cuando vos necesitas, en ese caso, el método B1 de acá sería size. Si vos querés, imagínense que la clase C es la cola de prioridad. ¿Sí? Que por ahí hereda de otra cosa, de otra cola, o una cola que no sea de prioridad, o bueno, no sé, no se me ocurre ahora, pero internamente tienen una ArrayList, y si ustedes quieren ver el tamaño de la cola de prioridad, le preguntan a la ArrayList que guardan cuántos elementos tiene, y ese es tu tamaño. ¿Sí? O podrías hacer una variación, por ahí vos tenés alguna otra cosa guardada siempre fija, y decís, bueno, el tamaño de mi clase es el tamaño de la cola, perdón, de la ArrayList, más algún numerito. Por ahí lo procesás esto, no te sirve exactamente igual. En ese caso te sirve exactamente igual. ¿Está bien? Háblenme cualquier cosa, por ahí me pongo a hablar y aburro. Eso seguro. Bien. ¿Qué pasa? Eh, Ventajas de la delegación. Esto es muy particular, porque a veces no es que necesite herencia múltiple, igual está mal usar la herencia, ¿sí? Como en ese caso de la ArrayList, de la cola que hereda de la ArrayList. Y muchas veces que son necesarios, bueno, muchas veces puedo solucionar el tema de la herencia múltiple usando delegación, ¿sí? Cuando eso sea correcto. O bueno, interfase que va a ser lo siguiente. ¿Cuándo les tiene que saltar una alarma de que por ahí están usando mala herencia? Cuando quieren ocultar métodos, ¿sí? Cuando métodos que ustedes están heredando no los quieren tener. Entonces ahí ya es una alarma de que por ahí la herencia está mal usada en ese caso y que conviene usar delegación. ¿Sí? Son todas cositas que les tienen que hacer saltar una alarma de ver si están haciendo las cosas bien. Sí, un mal olor son esas alarmitas de código que tiene ¿cómo es? Mala pinta. Eh, Bien, y el siguiente principio es el principio de interfase que ya estuvimos viendo, ¿sí?
que me va a surgir el problema cuando quiero definir un comportamiento sin importarme dónde lo vaya a utilizar. ¿Sí? Comportamiento que por ahí es común a diferentes objetos que no tienen mucha relación entre sí más allá que ese comportamiento. Si no hay una relación de herencia, no es que por ejemplo, como vimos en el persona y, no me acuerdo que habíamos usado una figura, bueno, imagínense una persona y una figura, ¿sí? Tanto persona como figura quiero que tengan, que se puedan comparar figuras con figuras, personas con personas. Pero no voy a hacer una clase abstracta arriba de figura y persona porque la quiero comparar, porque figura y persona no tienen nada en común más que ese método para abstraerlo en una superclase, ¿sí? Que es algo un vínculo muy fuerte el de herencia. Entonces, usar interfaces me va a permitir desacoplar el comportamiento, es decir, los métodos que quiero que tenga una clase, de la clase en sí, ¿sí? Y la clase va a proporcionar código para ese comportamiento, pero la ventaja que me va a dar es que yo al tener definido el comportamiento en una interfaz, puedo utilizar esas interfaces de forma polimórfica, ¿sí? Que es lo que vimos en el parcelito 3 en el ejemplo de la figura. Por ejemplo, el método ordenar, ¿sí? ¿Cómo se ordena un arreglo de... ¿Cómo se ordena un arreglo de enteros? ¿Sí? Este es el método de burbujeo, ¿sí? Que va comparando pares de elementos, y si el primer elemento es mayor que el segundo elemento, acá está la comparación en este if, los intercambia. ¿Sí? Ahí hay un dibujito que va viendo cómo se llama burbujeo porque en este caso el elemento más pesado se va para arriba. ¿Sí? Fíjense que siempre, en cada iteración, el elemento más grande está yendo para arriba, para atrás. Entonces eso me permite que quede ordenado. Eso a modo de ejemplo, porque después lo van a ver bien los métodos de ordenamiento en programación 3, creo. Pero ¿qué pasa? Esto me sirve para ordenar enteros. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar elementos que no son enteros? ¿De qué tipo? Comparable los vas a comparar, ¿no? Ahora que saben comparable, van a utilizar comparable, ¿sí? Pero en un principio ustedes, cuando quisimos ordenar, ¿qué me dijeron esto? Bueno, le ponemos object, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pongo object? ¿Le puedo hacer un objeto mayor que otro objeto? No, pero puedes en cada objeto extender comparable, digamos, implementar comparable. Bien, bueno, buenísimo que se acuerdan del comparable. Pero bueno, en principio no podría usar object, y entonces, ¿cuál sería la solución? Lo tengo que hacer en términos de algo al cual yo le pueda decir comparate, ¿sí? A un objeto siempre le tengo que mandar un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A lo que hay en ese arreglo, decirle es menor en este caso. Es distinto del comparable de Java, que es un entero, ¿no? Es la primera solución que vimos cuando introdujimos los comparables. Tengo que mandarle mensaje es menor, pero ahora, ¿qué pasa con el es menor? El object no tiene el método es menor, ¿sí? Y ahí viene donde entra el problema de, bueno, defino un objeto comparable, ¿sí? Defino un objeto comparable en el cual bueno, es mayor, en este caso, un objeto comparable en el cual voy a decir que todos los objetos comparables tienen el método es mayor, ¿sí? Y fíjense que después tanto el string como la persona, como una empresa, por ejemplo, que son cosas totalmente distintas y que ya pueden estar heredando de otra clase, no hay problema con que implementen esta interfaz, ¿sí? Una string va a saber cuándo es mayor que otro string. Una persona va a saber cuándo una persona es mayor que otra persona, y una empresa va a saber cuándo una empresa es mayor que otra empresa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me permite esto? Que yo ahora acá puedo pasarle un objeto comparable. ¿Sí? Y al pasar un objeto comparable, yo estoy seguro que esos elementos tienen el método es mayor. ¿Sí? Sí, Joaquín. En este caso de código, ¿vos no le podrías estar pasando, por ejemplo, una persona comparada a una empresa y que explote todo? Sí, obviamente, sí. O sea, Eso ya, pero ahí ¿dónde está el problema? En cómo vos usás la solución. claro. ¿Sí? No es que el código tenga que tener una respuesta para eso, obviamente. No, en realidad, ¿dónde se te va a romper? Se va a romper cuando, ponele, Cuando hagas el castigo, por ejemplo,
Acá vos pensá que yo lo hice en términos de objetos, ¿no? ¿Sí? Que es la solución general sin usar el comparable que ustedes ya conocen de Java. Suponete que vos no conocés el comparable, esta fue la solución que hicimos inicialmente cuando queríamos comparar objetos, ¿sí? ¿Dónde se va a romper? Bueno, acá cuando yo le haga el casting es mayor, en el es mayor del string, por ejemplo, si le paso una persona, cuando yo a este objeto lo convierta en persona para fijarme qué miro de la persona para ver si es mayor, por ejemplo la edad, ¿sí? O alfabéticamente, como quieran, al hacer ese casting se va a romper. Pero ahí está bien que se rompa, ¿por qué? Porque lo estás usando mal, estás queriendo comparar una persona con un string, y eso no es correcto. ¿Sí? Es un error de quien lo usa. La ventaja que ustedes tienen, después cuando usen este objeto comparable, obviamente lo pueden hacer ustedes, pero ya saben que en Java está el comparable, ¿sí? Y el comparable lo pueden parametrizar, es decir, ustedes pueden decir que es un comparable de personas, y eso ya el compilador les va a chequear que siempre estén pasando una persona y no mezclen personas con strings. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es más de la implementación de Java con el tema de los tipos, de las parametrizaciones de las clases. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, pasando ya a los patrones de diseño propiamente dicho, los que son los patrones de catálogo. En este libro de Gamma que les mostré antes, todos los patrones que se presentan se dividen en tres categorías, ¿sí? De acuerdo a qué es lo que están modelando con ese patrón, para qué les van a servir ese conjunto de patrones. Las tres categorías son patrones de creación, que se usan para crear y configurar clases y objetos, sobre todo cuando por ahí la creación de una clase es compleja, ¿sí? No es simplemente hacer un new y listo. Tengo que crear diferentes partes, ¿sí? Que componen un objeto más complejo. Patrones de estructura que se usan para desacoplar las interfaces e implementar clases y objetos, creando grupos y objetos con determinadas características, ¿sí? Por ejemplo, el patrón composite, que es un patrón de estructura, ¿sí? En el cual ustedes les va a permitir crear objetos simples o complejos y manejarlos de manera uniforme entre sí, en el cliente, ¿no? En la clase que use esos objetos. Y los que son por ahí más son los patrones de comportamiento, que se fijan más en cómo los objetos interactúan entre sí para dar una solución flexible, un diseño flexible al problema que están modelando. Los patrones que están definidos en este catálogo son estos de acá, ¿sí? De creación, Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype y Singleton. ¿Se combinan los patrones? Sí, obviamente. En diseños más complejos se combinan. Nosotros los vamos a ir viendo aislados, ¿sí? Para que se entienda bien el concepto que apunta cada uno, pero después, obviamente, en una solución, en un problema más complejo, no vas a tener un solo patrón que aplicar, ¿sí? Para cada partecita van a poder aplicar algún patrón determinado. Y los patrones interactúan entre sí, incluso si ustedes miran en el libro al final de cada patrón les dice con qué patrones son similares o con qué patrones pueden colaborar. El libro usa la palabra colaborar, ¿sí? Por ejemplo, el composite, como es una estructura compleja, por ahí colabora con un builder que es el encargado de crear esa estructura, ¿sí? El builder les permite eso, crear objetos complejos. Entonces por ahí hay una relación entre el builder y el composite, ¿sí? Que podrían interactuar en algún diseño o no, si no, puede ser que tengan uno aislado del otro. Pero el libro ya les da una idea de por ahí, si estás aplicando este patrón, bueno, fíjate si no está este también en el diseño, ¿sí? Que es probable que tengan, que aparezcan juntos. Pero bueno, no es una regla, obviamente eso. Después de los estructurales, el adapter, que lo que hace es adaptar interfaces, una interfaz a otra. El bridge, que permite separar lo que es la abstracción de lo que es la implementación también, todo esto son para cuando ustedes manejan objetos por ahí complejos. Composite, decir que me perdí. No se preocupen, porque acá les estoy tirando los nombres, ¿sí? Ni siquiera los vamos a ver todos estos porque no llegamos. Vamos a ver los que van a poder aplicar directamente en la práctica, ¿sí? Y los otros por ahí les tiramos una idea para que los conozcan nada más, pero por ahí algunos son muy particulares.
No, es que es una materia propia, patrones de diseño. O sea, el diseño es una materia propia. Acá tenemos que darlo como parte de esta materia. Ustedes imagínense que en sistemas, en programación orientada a objetos de la carrera de ingeniería de sistemas, esto no se alcanza a ver en objetos. Ustedes acá están teniendo dos materias en una condensadas, por eso damos lo más importante, y por ahí nos enfocamos más en la primera parte que es la base, ¿sí? Porque si no saben interfase, no Y saben hasta delegación. tenés cachitos de AIDA, tipo esto que estamos haciendo los sort, que ya no son ON cuadrado, ¿viste? Sí, no entendía que iba el comentario. Digamos, tenés partes como de AIDA, análisis y diseño de algoritmos. Ah, el análisis está, ¿qué es AIDA? Sí, algoritmos claro, por métodos de ordenamiento en algoritmos en sistemas. Eh, sí, es otra carrera, ¿no? Está estructurada de otra forma, no es que esté mal que acá vean todos juntos esto. Eh, me perdí en qué estaba. Bueno, que en objetos no alcanzan a ver. Nosotros acá, fíjense que más de la mitad de la cursada la dedicamos a la primera parte de la materia, porque si no tienen esa base, los patrones no los van a entender, ¿sí? Porque acá ya es una composición un poco más avanzada de objetos, y si no tienen la base de cómo funciona el polimorfismo, el binding dinámico y esas cosas, eh, no van a entender cómo resulta que funciona el patrón, ¿sí? Eh, bueno, y en cuanto a los de comportamiento, son por ahí los más variados, pero también apuntan a algo particular. Por ejemplo, no lo vemos porque es muy particular de lo que son por ahí compiladores o lenguajes de programación, que no es que lo puedan replicar en otros problemas más generales. Eh, Fíjense que ya lo están usando ustedes sin saber que es un patrón, un método template, ¿sí? Acá está planteado como un patrón de diseño y es algo que ustedes ya usan. De hecho, cuando vimos la revisión del parcialito, les pregunté cómo se llamaba ese método y alguno me dijo método template. Eso es un patrón, ¿sí? Es un método concreto que en su interior está llamando métodos abstractos. ¿Sí? ¿Por qué funciona? Y ahí viene que tienen que entender los conceptos básicos. Funciona porque nunca van a poder crear un objeto de la clase abstracta, y cuando creen un objeto de la clase concreta, ese método que es abstracto arriba va a estar implementado. Entonces ese método va a funcionar. Cuando lo hereden va a funcionar. ¿Sí? Este no lo vamos a volver a ver porque ya lo han estado practicando. Cadena de responsabilidades es el concepto este de delegación llevado bueno, no quiero decir al extremo, pero aplicar el concepto de delegación para, bueno, yo no puedo resolver una tarea, se la paso a un siguiente objeto que creo que sabe resolverla. Si ese siguiente objeto no sabe resolverla, se la pasa a otro. Y así se va armando una cadena hasta que algún objeto de esa cadena sepa cómo tratarlo y lo resuelva. Esto lo vimos también, ¿se acuerdan? En uno que creo que se los mencioné al patrón, en una clase anterior. No lo vimos como patrón, si ahora nosotros lo vamos a formalizar un poquito, pero ya lo estuvieron usando. A ver si alguno se acuerda. Cuando vimos comparadores. ¿Puede ser que el collection no sabe cuál es mayor o menor y se lo pregunta al comparator? ¿O No, porque ahí, no va por ahí? no, ahí sería una delegación simple, lo delegás al comparador y ahí corta. El Ah, comparador, claro. sí, ahí Lautaro está diciendo en el chat. El comparador compuesto, ¿se acuerdan cuando yo quería ordenar por nombre? Pero si los nombres eran iguales, ordenaba por edad. Y si las edades eran iguales, lo ordeno por otro criterio. Ahí le voy pasando la pelota. Si yo no puedo decidir si dos objetos son iguales, perdón, si un objeto es menor o mayor que otro, porque por el criterio que estoy mirando son iguales, le digo, bueno, al siguiente criterio, fíjate vos si son menores o mayores. Si el otro no puede decidir, porque son iguales, le dice, bueno, fíjate al siguiente criterio. Y así hasta que uno puede decidir si es mayor o menor, o hasta que se cortó la cadena, no hay un siguiente, entonces listo, son iguales. Y ahí se resuelve porque no hay otro que decida. Con las carpetas, ¿cómo sería? A ver. Ah, cuando preguntaba el size. Cuando preguntas el size, sí, Pasa que es una recursividad eso, capaz. recursividad, claro, ahí es más como recursividad, pero sí, lo podrían ver.
porque no es que tengan un siguiente. Y muchas veces son parecidos, pero no es el patrón puro porque no tiene un siguiente elemento. Ahí ustedes en el compo, ¿saben lo que hacían las carpetas? Es, en el compuesto, acumulan el resultado del llamado de los hijos. Claro, ahí como dice Luis el ejemplo en el chat, el ejemplo en las interfaces gráficas, en las GUI, cuando ustedes hacen un clic en una pantalla, ¿qué elemento toma ese clic? ¿Sí? Por ahí lo toma, no sé, un panel, ¿sí? Pero ese panel no lo puede resolver y se lo pasa al elemento que está atrás, o bueno, o adelante, depende de cómo lo miren, hasta que llegan al que sí puede resolver o toma el clic ese. ¿Sí? Sabe cómo responder a un clic cuando tienen cosas superpuestas en la pantalla, distintos componentes superpuestos. De nuevo, no se preocupen, yo les estoy tirando así muy por arriba cada uno de estos, para que tengan una idea global de lo que son, si en algún momento no, que seguro que no vamos a llegar a verlos todos. La propagación de errores, claro, también que la va agarrando, en algún momento alguien le hace el catch a la excepción y la tratan. Bien, bien, Marcos. Los comandos son la encapsulación en un objeto de un comando particular, ¿sí? La ventaja que tiene este patrón, entonces, por ejemplo, ustedes hacen clic en un botón, ese botón tiene un comando que ejecuta atrás. La ventaja que tiene este patrón, que como sabe ejecutar una acción, también sabe deshacer esa acción, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ejecutar una acción y después arrepentirse y hacer el undo, ¿sí? Y decir, bueno, deshacela. Y el mismo patrón es el que sabe cómo deshacer algo que hizo. El iterador lo vamos a ver, que sirve para recorrer estructuras complejas de forma transparente, sin que la estructura revele cómo está implementada interiormente. ¿Sí? Lo que hace es irme devolviendo de a uno los elementos que guarda. ¿Sí? Eso, bien, eso les iba a preguntar. ¿Quién hace eso? El for each. El for each, ustedes dicen, por cada elemento de esta estructura, dame un elemento, dame los elementos de a uno. ¿Sí? El for each internamente está traducido, Java lo traduce a un iterador. Le pide la estructura al iterador, ¿sí? Y les va dando los elementos de a uno. Muy bien, Juan. Por cada elemento, claro, eso es un iterador. Está el patrón iterador ahí atrás. Este no lo vamos a ver. Este tampoco lo vamos a ver, pero por ahí lo conocen, es cuando ustedes hacen un punto de restauración en un sistema, ¿sí? Como que sacan una foto del estado actual de un sistema y después pueden volver a ese estado. Es una foto de un estado particular del sistema, ¿sí? Una configuración particular o de todos los valores de los atributos. Tipo, bueno, acá te entendieron mejor lo de la película. Observer es un patrón que se usa cuando ustedes quieren mantener actualizado o consistencia entre dos tipos de objetos, un objeto que cambia y un objeto que necesita enterarse de los cambios del otro. ¿Sí? Se va. Este capaz que vamos a alcanzarlo a ver porque a Luis le gusta y lo va a dar él. Es un patrón que está muy bueno, es la base del Model View Control, en la parte del Model View, ¿sí? Cuando el modelo cambia, la interfaz se tiene que enterar y actualizarse acorde a los cambios del modelo. Es el patrón que está atrás, ya digo, del Model View Controller. Java ya provee clases implementadas para resolver, para que ustedes puedan implementar este patrón. El tema es que ya están obsoletas, porque tiene algunos problemas, sobre todo el tema de la herencia múltiple, ¿sí? En este patrón intervienen dos tipos de objetos, los observadores y los observables. El tema es que los observables, como mantienen una lista de observadores, si mantienen una lista, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un atributo, ¿sí? Entonces, el observable tiene que ser una clase, y ahí les está atando a que no puedan heredar, si ustedes son observables, no puedan heredar de otra clase. Entonces este patrón después fue reemplazado por otras formas de resolver el mismo problema. Pero de todas formas, si bien en Java está deprecado, el patrón sigue existiendo y se puede usar. Después el estado y la estrategia son dos patrones, si ustedes miran los diagramas de clase son muy similares, pero la intención es distinta. En el strategy ustedes también encapsulan un comportamiento de la misma forma que en el comando,
pero les permite cambiar la estrategia o ese comportamiento en tiempo de ejecución, que también lo han estado usando, ¿sí? Lo que vimos hoy cuando resolvimos el parcialito, el tema de calcular el precio, de tener distintas formas de calcular el precio para un libro, es una estrategia, ¿sí? Ustedes pueden cambiar la estrategia y cambian la forma de comportamiento del libro. Este lo vamos a ver también, es el próximo que vamos a ver, y vamos a tener bastante prácticas de esto. Y el estado lo que hacen es encapsular en diferentes estados, o sea, se usa cuando un objeto, el resultado de la ejecución de un método de un objeto depende del estado en el que se encuentre, ¿sí? Entonces, el mismo método va a tener un resultado diferente dependiendo del estado del objeto. Y bueno, se arma una maquinita de estados, también, si tenemos tiempo, nunca llegamos, pero si no le subo las finitas, las tengo preparadas siempre y nunca las llevo. Y el visitor se utiliza cuando ustedes necesitan recorrer una estructura compleja, y a cada elemento de la estructura aplicar algún funcionamiento, algún comportamiento, ¿sí? El visitor entonces es un objeto que va visitando justamente la estructura, y de acuerdo a cada elemento de la estructura hace algo, ¿sí? Esto tiene algo parecido a un visitor en el ejercicio del árbol del práctico 7, en el último ejercicio del práctico 7. Bien, ¿de dónde estamos? 51. Vamos a pasar rapidito, así los dejo a las 5 si quieren hacer consultas. Los patrones de creación, esto ya es repaso de lo que ya estuve hablando. Hablo al Pepe, se lo tengo escrito por una filmina. Son patrones que facilitan la creación o instanciación de objetos. Entonces, cuando ustedes necesitan crear un objeto compuesto, los patrones le dan un conjunto de métodos simples que usted dice, bueno, créame un automóvil, ¿sí? Y ahora ese automóvil, para ser creado, tiene que crear el chasis, crear el motor, crear ruedas, y cada modelo de auto va a tener sus propias ruedas, su propio chasis, su propio motor. Entonces, en vez de que tengan que encargarse ustedes, desde el main, ¿no? Desde una clase cliente, en crear los objetos apropiados para el objeto compuesto que quieren crear, lo delegan al patrón y ustedes le dicen al patrón, créame un Fiat. Y el Fiat, ese crear Fiat les va a crear todo el auto completo, ¿sí? Con los componentes correctos. Por ejemplo, ¿no? Esto ya más o menos se los conté. De estos vamos a ver, calculo que el builder, que aparece por ahí en algunos frameworks que ustedes pueden llegar a utilizar, que ya han utilizado. Y después, bueno, el After Factory es una generalización de este. Este es cuando tienen un método que se encarga de la creación de los objetos, y este cuando tiene un conjunto de métodos. Por ahí. Hacia a grosso modo. Después los estructurales. Estos son por ahí los más usados. El adaptador, que me permite adaptar, ser un intermediario de la traducción de un nombre de un método a otro nombre de un método. Eso cuando tienen por ahí objetos heredados, que tienen cierta interfaz, ¿sí? Con un funcionamiento, y ustedes quieren usarlo en una interfaz nueva, en el cual los nombres de los métodos cambian, pero hacen más o menos lo mismo. Entonces, hacen de intermediario, de adaptador, en la traducción de esos métodos. Yo, por ejemplo, un cajero automático en el cual ustedes tienen por ahí el sistema del cajero automático hecho para extraer pesos, ¿sí? Entonces, ahora quieren extraer dólares, meten un adaptador al medio que haga la conversión de peso a dólar, y sacan los pesos o los dólares, según sea el caso. El decorador, bueno, hoy que me preguntaban de la relación, por ejemplo, el decorador y el composite, que es el que ya vimos, tiene una estructura de clases muy parecida, ¿sí? La diferencia es que el decorador lo que hace es añadir funcionalidad nueva a los objetos, mientras que el composite lo que hace es delegar la funcionalidad de los compuestos a alguna operación sobre los hijos, ¿sí? La funcionalidad es siempre la misma en el composite. En el decorador pueden agregar funcionalidad nueva, ¿sí? O cambiar la funcionalidad existente. ¿Y el Facade, por qué te gustó, Gonzalo? Por el nombre y porque es un movimiento de Pokémon. Ah, no, si a mí de jueguitos no me habla, pues ni idea. Jueguitos no son jueguitos, ya me corrigió Luis el otro día. Acá lo que tienen es, bueno, justamente es una fachada, ¿sí? Cuando tienen una interfaz muy compleja, por ahí de muchos métodos, y un sistema particular necesita un subconjunto de esos métodos. Entonces, lo que se hace es meter una clase al medio que simplifique esa interfaz, ¿sí? O por ahí, dos métodos que se llaman juntos normalmente, le ponen un método nuevo que se encargue de llamar a los dos, o cosas así. Facade sería como el controller. Ahí entre el modelo y la vista tienen
el observer más que nada, ¿sí? O bueno, eventos, como se usan después. Esto cuando tienen interfaces complejas y las quieren simplificar, para eso se utiliza el package. Bueno, y esto más o menos se los conté porque son los que vamos a ver, ¿sí? Los patrones de comportamiento me ayudan a resolver más el tema de la comunicación de los objetos entre sí para obtener un sistema flexible. Bien, le ponemos nombre al composite, que ya lo vimos con el sistema de archivos. La idea del composite es componer objetos que en general tienen forma de árbol, ¿sí? En el cual tengo nodos internos que están compuestos por otros objetos, que a su vez pueden ser simples o compuestos, y nodos terminales que son las hojas del árbol, ¿sí? Que no están compuestos por nada, que cortan ahí la jerarquía. La ventaja que tiene principal es que yo, desde el cliente, puedo manejar tanto los simples como los compuestos de forma uniforme, ¿sí? Yo podría tener en un sistema una lista de elementos file system, que fue el caso que vimos, sin saber si es un archivo o una carpeta, y manejarlos de la misma forma. Siempre y cuando, obviamente, todos los objetos simples y compuestos mantengan la misma interfaz común, que es la que está definida en la clase padre, ¿sí? Simplifica el código de los clientes porque solo utilizan la interfaz, en este caso los métodos definidos en la clase abstracta sería a lo que se refiere por la interfaz, y facilita añadir nuevos componentes sin afectar a los clientes, ¿sí? Esto se acuerdan que lo vimos cuando nosotros teníamos el sistema creado para archivos y carpetas y agregamos el acceso directo, o agregamos el comprimido. Lo que hicimos fue colgarnos, entre comillas, de la jerarquía que ya estaba definida por el composite, ¿sí? Y los que usaban el sistema de archivos no se enteraron. La carpeta, por ejemplo, que guardaba solamente carpetas y archivos, pasó a poder guardar accesos directos sin que yo toque nada en la carpeta, ¿sí? Eso es lo que me simplifica el tema de tener una interfaz común. Y los problemas que tienen, que son a los que se van a enfrentar, y por ahí ustedes dicen, ah, no, pero acá no puedo usar un composite porque no puedo meter un país adentro de una ciudad. ¿Qué es esto? Que no puedo restringir el tipo de los hijos. En el caso de las carpetas, en la cual en su interior guardo subcarpetas, no hay problema, pues semánticamente el mismo tipo de objeto, pero suponete que vos no querés meter dentro de un comprimido una carpeta. Si vos, con el diseño que nosotros hicimos, no podemos tener esa restricción, ¿sí? Porque ahí perdemos la transparencia de que manejo a todos los objetos que pueden ser elementos file system de la misma forma. Entonces, supónganse que ustedes tienen un país que está formado por provincias, las provincias están formadas por ciudades, ¿sí? Pero a su vez las ciudades, que serían las hojas, en este caso el árbol, pueden estar también a nivel de país. Por ejemplo, el caso de la capital federal, ¿sí? De la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no depende de ninguna provincia. Entonces, en ese caso, bueno, yo defino como simple la ciudad, como compuesto, no sé cómo llamarlo, un grupo poblacional, ¿sí? Un grupo de ciudades. Ese grupo de ciudades representa tanto el país como la provincia. Siempre y cuando la resolución de los métodos, el comportamiento de todos los métodos que voy a definir, sea el mismo para ciudad, para provincia que para país, ¿sí? No me hace falta hacer dos clases distintas. Hago una que resuma a las dos, ¿sí? Y ahí viene el problema que decía de, bueno, ¿y qué pasa si crean un grupo de ciudades que se llame Argentina y lo ponen adentro de un grupo de ciudades que se llama Buenos Aires? Y bueno, problema del que lo usa, ¿sí? Como veíamos antes. Ahí lo estás usando mal. Si vos querés comparar una persona con una empresa y la estás comparando mal, estás usando mal el sistema. Acá lo mismo. Si vos le das la posibilidad, ¿sí? De que cree grupos de ciudades y ciudades. Si después semánticamente lo estás usando de forma incorrecta, bueno, es un problema del que lo usa. Pero bueno, se puede ver como un inconveniente del patrón, que yo no puedo restringir qué tipo de hijos meto dentro de un compuesto. Y otro de los problemas que tiene es el tema de la gestión de los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan del sistema de archivos que teníamos get tamaño y get cantidad de archivos, que eran métodos comunes, tanto a simple y a compuesto? Entonces lo poníamos en la clase abstracta. Pero ¿qué pasa con el método agregar elemento que habíamos definido en la carpeta? Ese método no es un método común, porque a un archivo no le puedo agregar elementos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es otra de las desventajas del patrón. Si yo quiero manejar totalmente uniforme los simples con los compuestos, entonces el método agregar elemento tendría que estar definido en la clase abstracta, ¿sí? Y elijo, bueno, heredar eso y no hacer nada, porque lo tengo que implementar el método porque si no quedaría abstracto el hijo.
y no podría crear archivos. El tema que, bueno, ahí es el problema que viene, está el trade-off entre flexibilidad, de hacer que sea totalmente flexible, o bueno, lo hago un poco más seguro y solamente le permito a los compuestos agregar elementos. Y ese método solo lo defino en el compuesto. Esa es la solución que por ahí más se usa más, y es la que les vamos a pedir que hagan. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar un elemento a un composite, van a tener que saber que el objeto al que le están agregando el elemento es un compuesto. ¿Sí? Entonces ahí sería el único caso que ustedes por ahí necesitarían hacer un casting a compuesto. En todos los demás tendría que ser totalmente transparente. ¿Sí? Salvo para el manejo de los hijos. Agregar o eliminar, ¿no? Nunca hacemos el eliminar, pero sería también un caso de un método que va solo en el compuesto y no está abstraído. ¿Sí? Como una negociación. Quiero esta ventaja, claro, es que les va a empezar a pasar eso ahora. Incluso en patrones como el visitor, que lo hago para que me sea fácil recorrer una estructura, cuando una estructura tiene diferentes tipos de objetos. El tema que para eso, después bueno, los que se bajaron el libro, si lo chusmean, van a ver que tienen un método para visitar cada tipo de elemento. Van a tener, por ejemplo, si es un simple, un método para visitar una hoja y un método para visitar un objeto compuesto. Y ahí, ¿qué pasa? Si tengo un objeto nuevo después, ya el patrón no me sirve. Tengo que meter un método nuevo, ya no me queda flexible. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen que ver qué es más importante para ustedes a la hora del diseño, ¿sí? Si la flexibilidad de manejar, en este caso, a los hijos de manera uniforme, o en el caso de agregar elementos, bueno, ahí sí me doy una licencia de que tengo que hacer un casting, por ejemplo. O conocer el tipo del archivo, depende cómo tengan ustedes creados ¿cómo es? Los objetos. Un ejemplo rápido del Compos, el ejemplo más claro que van a ver de esto es el sistema de archivos. ¿Sí? Por eso lo vimos incluso antes de ver el patrón, para que después lo asocien rápido al patrón. Por ejemplo, tienen este texto, ¿no? Este enunciado. Un documento está formado por varias páginas, las cuales están formadas por columnas que contienen líneas de texto, que están formadas por caracteres. Las columnas y las páginas pueden tener marcos, los marcos pueden tener columnas. Las columnas y los marcos y las líneas de texto pueden tener imágenes. Y fíjense que si ustedes siguen al pie de la letra esto, les va a quedar un embrollo como este. Un montón de clases compuestas por otros tipos de objetos. ¿Sí? Pero esto, si ustedes identifican que hay cosas que pueden contener otros elementos y cosas que son terminales, como en este caso va a ser, por ejemplo, bueno, los caracteres, Imagen. y las imágenes, que serían los terminales, y todos los demás son contenedores, entonces podrían migrar este diseño, que es un embrollo, a algo más como esto. ¿Sí? Tienen un compuesto que está formado por objetos abstractos, que pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Y acá, bueno, fíjense que esto no es parte del patrón, pero acá depende ya después del enunciado, si todos estos objetos se comportan, acá no hay métodos, ¿no? Después hay que ver el comportamiento. Si todas estas subclases se comportan de la misma forma, entonces no las hago, y tengo solo un compuesto, por más que yo después sepa que son cosas diferentes, columna, página, marco. Pero yo las llamo compuesto. ¿Sí? No se asusten todavía, que sabes los temas que faltan, Marcos. No es para tanto. Si hacen los prácticos, y el práctico especial, ¿sí? Van a hacer el parcial tranquilamente. Entonces, y fíjense que acá, por ejemplo, tengo dos simples. En el composite normal, tengo un simple. Pero bueno, pues ya son variantes del patrón. Si tengo más de un compuesto, si tengo varios simples. Pero la idea es que ustedes sepan abstraer, en el caso de un enunciado que involucre un composite, que hay objetos simples y que hay objetos compuestos. Y después ya viene la letra fina, qué métodos tienen en común y esas cosas. Sí, como les dice Luis, si no están leyendo el chat, esto es práctica. El patrón no es nada más que un nombre. ¿Sí? Fíjense que ustedes, el sistema de archivos lo resolvimos en clase sin saber que era un composite, sin saber que era un patrón composite. No te asustes con esto, pero que sí es más difícil. No es más difícil, dije que faltan temas. Método template. Ya lo vienen usando, es un patrón. Y bueno, es un patrón, tiene un nombre eso, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué otra cosa estuvimos usando ya? El strategy, ya lo estuvieron usando. Ahora en la clase que viene vamos a ver que se llama strategy, pero ya lo vienen usando.
No se asusten con los nombres. Bien, ¿cómo es la estructura general de un composite? Es esta, ¿sí? Que ya también la vimos instanciado en el sistema de archivos. Vamos a tener un componente que va a ser una clase abstracta, ¿sí? En la cual vamos a definir una operación, una o más operaciones, ¿sí? Que son abstractas porque a nivel de componente yo no puedo decidir cómo se implementa. Después voy a tener una clase simple que va a dar comportamiento concreto a esa operación, ¿sí? Normalmente utilizando alguno de sus atributos, ¿sí? Va a responder a esta operación. En el caso del sistema de archivos, por ejemplo, era el getTamaño. ¿Cómo se implementaba el getTamaño en el simple? Simplemente retornaba el valor de un atributo. En el caso de cantidad de archivos acá retornaba 1, ¿sí? Porque el simple era un archivo, contaba como 1. El compuesto va a tener sí o sí una lista de hijos, donde esta lista de hijos va a estar definida como una lista de componentes abstractos, para yo poder manejarlos de manera uniforme. En esta lista puedo poner tanto simples como otros compuestos. Y esto es lo que me da, ahora vuelvo a esta filmina, pero lo que me da esta estructurita de árbol, ¿sí? Donde el compuesto es un nodo intermedio que guarda elementos simples. Fíjense que la operación también la tengo que implementar en el compuesto, ¿sí? Pero esta operación, en el 99% de los casos, va a tener esta pinta, ¿sí? Va a ser un for, cada componente hijo, y con el hijo llamo a la misma operación que estoy definiendo, ¿sí? Esto se los dije la otra vez, es importante, ¿por qué? Porque con esto se garantizan que llegan al final del árbol. Si ustedes no llaman a la misma operación que definen, normalmente se van a estar quedando en un nivel superficial, ¿sí? Si vemos el arbolito, bueno, acá justo no es muy profundo, pero se van a quedar en este nivel y no van a ir al nivel siguiente, si no llaman con el mismo nombre de la operación que definen. ¿Sí? Entonces, siempre o casi siempre van a tener esta forma en los métodos que forman parte de o que representan la operación del composite. Obviamente por ahí van a tener otros métodos que no tengan esto, ¿sí? Porque no son métodos comunes. El cliente sería la clase que usa el composite. ¿Sí? Esto siempre, el cliente va a aparecer siempre en el patrón, pero el patrón es todo lo que está de este lado. Y el cliente en este caso sería, por ejemplo, el sistema de archivos, o el sistema operativo, depende cómo lo mire. ¿Sí? La clase que junta el composite con otros componentes. Y después, bueno, acá venía lo que les decía hoy al principio del tema de la flexibilidad. Estos métodos, agregar, eliminar y obtener un hijo, bueno, estos por ahí no son necesarios, el agregar sí, pero obtener un hijo no siempre es necesario, y eliminar, bueno, depende si quieren poder modificar la estructura. Estos métodos se ponen en el compuesto, y entonces eso les resta flexibilidad a la solución, ¿sí? El problema está que si lo quieren flexible, lo tienen que poner acá arriba, y si lo ponen acá arriba, lo tienen que implementar en el simple, que no tiene sentido implementarlo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vimos como que es una de las desventajas del patrón. No se asusten que esto está bien que esté acá. O que tengan que hacer un casting en algún momento para agregar un elemento, para poder agregarle un elemento adentro. Bueno, entonces el componente declara la interfaz común a los simples y a los compuestos. El simple representan las hojas de la composición. ¿Qué diferencia, Juan Ignacio? No sé qué dice. Ah, volvemos para atrás. Fíjate, si yo quiero que manejar de manera totalmente uniforme los simples y los compuestos, ¿sí? Para que sea uniforme tienen que tener exactamente los mismos métodos. Entonces, estos métodos que son propios del compuesto, para hacerlo uniforme lo tendría que tener también este, porque si no si yo defino un elemento de tipo componente, imagínate como componente C igual new compuesto, ¿sí? A ese componente C no le puedo decir agregando un elemento, porque es un componente, no es un compuesto. Entonces ahí voy a tener que hacer un casting a compuesto para poder llamar estos métodos. Si yo no quiero que eso pase y quisiera no tener que usar ningún tipo de casting, estos métodos los tendría que poner en el padre.
Entonces yo defino un componente C igual new compuesto, y después a C le puedo decir agregarle un hijo. Agregar. ¿Sí? El tema es que, ¿qué pasa si yo digo componente C igual new simple? Tengo que implementar también en el simple el agregar elementos. Y en ese caso, como a un simple no le puedo agregar elementos, tendría que poner a ese código un cuerpo vacío, que no haga nada. ¿Sí? Esas cosas normalmente quedan peor que tener que hacer un casting. Ese for es muy similar a un for each. Esto es un for each, sí. Claro, es lo que vimos acá. ¿Sí? Esto de acá. Es uno de los problemas del composite, o de los inconvenientes, no es un problema, ¿sí? Pero es algo que le resta flexibilidad a la solución. Por todo lo demás, es genial, ¿sí? El único problemita que tiene es ese, que los compuestos tienen como particular las operaciones para manejar los hijos. Entonces, el componente declara todos los métodos comunes entre simples y compuestos. El simple son las hojas del árbol, no puede tener elementos en su interior, ¿sí? Es el que implementa las operaciones normalmente utilizando sus propios atributos. O bueno, también puede usar obviamente algún objeto externo, no hay una restricción con eso. El compuesto lo que hace es tener una lista de hijos, ¿sí? Y va a implementar las operaciones definidas en el componente, normalmente haciendo alguna operación con los hijos, más algo más o no. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, cuando quería contar la cantidad de archivos de una carpeta, lo que hacía era recorrer todos mis elementos y ir sumando en una variable la cantidad de archivos de cada hijo. Cuando llegaba un hijo, devolvía uno. ¿Sí? Cuando llegaba una carpeta, volvía a hacer lo mismo. Contaba la cantidad de archivos que había en su interior. ¿Sí? Por eso está este for each de acá. Por cada elemento hago la operación y a esto obviamente las tengo que guardar en algún lado o sumarla, o lo que sea. ¿Sí? Y acá, bueno, acá está el cliente. El cliente es el que usa los objetos de la composición mediante la interfaz del componente. Normalmente el cliente se va a manejar, fíjate, se va a manejar con objetos de este tipo. ¿Sí? Obviamente que al hacer un new vas a tener que hacer un new simple, un new compuesto. ¿Sí? Bueno, y el ejemplo clásico es este, el ejemplo por ahí más fácil de entender del composite, es el sistema de archivos que vimos la clase pasada, en el cual tenemos las carpetas que son los compuestos, y los archivos que son los simples. Y ven que tienen la forma de árbol que vimos recién. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Y ejemplos, bueno, ahora en el práctico 8, en el práctico 9, en el práctico 8 a partir del ejercicio 4 o 5, no me acuerdo, empiezan a aparecer ejercicios con composite. Pero el ejemplo clásico es el del sistema de archivos, formado por carpetas o carpetas de archivos. Otro ejemplo, una obra literaria que puede estar dividida en tomos, que tienen documentos, cada documento está formado por páginas, que tienen párrafos, imágenes, y este es similar al ejemplo que vimos recién en la Filmina. Acá hay otro ejemplito, un ejército está formado por divisiones, que son grupos de brigadas, que se dividen en escuadrones y en soldados. Fíjense que si bien tienen nombres distintos, ejército, división, brigada, ¿sí? Si lo único que hacen es agrupar objetos que pueden tener a su vez otros objetos compuestos, un ejército está compuesto por estos objetos que a su vez son compuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen estos objetos brigadas. Pero normalmente se van a dar cuenta en el enunciado que todos estos compuestos, el comportamiento es el mismo. ¿Sí? Entonces no me hace falta tener 3 clases distintas, sino que hago una sola, ¿sí? Y la que es diferente es el soldado, que es el simple. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengan un enunciado que utilice composite, fíjense si todo lo que parece un objeto simple realmente es una clase distinta o es la misma, y siempre que tengan objetos que parecen compuestos, fíjense si necesito clases diferentes o con una sola clase me alcanza. Para no caer en la clase Juan versus clase Pedro, ¿sí? Como siempre. Clase versus instancia. Bueno, tenía un ejemplito, pero prefiero que consulten, pues así avanza con el práctico 7 y después seguimos con un ejercicio composite la clase que viene. ¿No tienen preguntas de esto? De nuevo, no se asusten con los patrones, son un nombre a cosas que ya vienen haciendo, y si todavía no las hicieron, es darle un nombre a una solución que podrían hacer tranquilamente sin saber que es un patrón.
El hecho de saber el patrón, lo que les facilita es que ya más o menos saben cómo resolverlo. ¿Sí? No tienen que empezar a pensar, a romperse la cabeza desde cero cómo lo resuelven. Con el enunciado normalmente se le prende una lamparita y dice, esto es parecido, acá tengo una estrategia, y ya saben que eso es una clase que sacan fuera del objeto y todo lo que involucra. Esto es para el práctico 8, sí. Para la segunda mitad del práctico 8. La primera mitad la pueden hacer sin esto. Yo les diría que se pongan a practicar el práctico 7, que tiene el tema de búsquedas, porque eso va a ser lo que vamos a evaluar en el parcelito 4, ¿sí? Todo lo que sean búsquedas y comparadores que todavía no evaluamos. Sí, Ricardo. ¿Qué tal? Una consulta. Para el trabajo práctico especial, Sí. ¿ya podríamos arrancar a hacerlo o faltaría ver algo más? Falta una segunda parte, pero lo que ya le subimos lo pueden hacer. Ya, o sea, menos la batalla, lo demás ya se podría intentar todo. Sí, tranquilamente. Genial. Bárbaro. Vayan consultando eso. Eso no les dije, traten de anotarse ya esta semana, ya el lunes ya le vamos, bueno, el lunes es feriado. Para el martes vamos a tener los grupos, los ayudantes asignados. Sí, los que no se anotaron para el martes ya después nos complican la organización, así que traten de anotarse hoy. No sé si falta alguien anotarse, yo no miré la planilla. Aunque lo hagan solos, anótense igual solos, para saber que lo van a hacer, ¿sí? Obviamente después lo pueden no hacer, si dejan la materia, pero bueno, para al menos manifestar intención en hacer el práctico. Dale, Diego, ¿qué haces que no te anotaste? Es poner tu mail. Compañero. Es poner tu mail en un formulario. ¿Te falta compañero? Claro, estoy Solari. Si aparece alguno, igual creo que tengo a alguien para escribirle. Le tengo que mandar un mail por eso. Fíjate en la tarea que subimos del práctico especial, que hay varios chicos que también dijeron que están solos, que buscan compañeros por ahí. De una, es una buena pista esa. Al menos 3 había que vi que se anotan. Vaya. Tendremos que hacer un pool de los que están solos para cortar acá la grabación.